debilidad, ¿no? O sea, esta debilidad, porque a pesar de todo es funcional en el sentido siguiente. Todavía tienes candidaturas, todavía tienes partidos más o menos que se organizan. No son partidos como manda el manual de texto, son partidos amorfos. Usan universidades, usan empresas, usan mafias, usan sicarios, o sea, usan todo lo poco que hay organizado en una sociedad informalizada como la peruana para poder llevar a las urnas una lista de gente que efectivamente no tiene muchas lealtades entre sí. Ahora, llevando eso a lo que está pasando en estos días, me parece que, y creo que tú también has dicho algo por ahí, que esto ya está entre fujimoristas y antifujimoristas. ¿Quién puede captar el voto antifujimorista con mayor, digamos, respaldo, ¿no? Yo creo que la principal división política en el Perú, las principales identidades, son el fujimorismo y el antifujimorismo. O sea, tenemos identidades positivas, el fujimorismo y el aprismo son identidades positivas, ¿no? Es una cosa importante, hay un 40% del electorado que se relaciona con afectos y con el cerebro a algunos partidos políticos. Pero la gran mayoría, el 60%, no tiene un partido político, no tiene ninguna identidad y más bien se relaciona con los partidos con el hígado. Yo lo que digo es que en el Perú no solo se vota con el corazón y con la cabeza, sino también con el hígado. Entonces, hay mucho hígado contra Fujimori, contra el fujimorismo. Hay mucho rechazo con el legado autoritario de ese gobierno. Por lo tanto, se generan estas identidades negativas. Ahora, el antifujimorismo en términos electorales no tiene dueño, no tiene un candidato. ¿Quién puede capitalizarse como el más anti, el más rabioso, el que vaya, yo voy a enfrentar, ¿no?, a la China, ¿no? Claro. Mira, yo creo que ahí en términos ideológicos, Verónica Mendoza podría hacer eso. ¿Ya? Claro. De hecho, Verónica Mendoza tiene mayor votación. De hecho, en el sur hay un empate técnico entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Interesante. Y en el centro ella está segunda, Verónica Mendoza. Son las zonas más antifujimoristas. Los bolsones y antifujimoristas en el Perú están en el sur del país. Entonces ella tiene esa ventaja. Lo que sucede es que el antifujimorismo no es solo de izquierda. Ya, también hay un antifujimorismo... Caviar. Más que caviar inclusive, hay un antifujimorismo de derecha. Las clases altas no votan por Fujimori. No sé si has leído a Tanaka ayer, un artículo brillante que justamente habla de la herencia de los autoritarismos. Pone el ejemplo de Banzer en Bolivia, pone el ejemplo salvadoreño de Arena, pone Chile, en fin, ¿no? Chile, que tú lo conoces muy bien. Sí. ¿Por qué nos cuesta entender que el fujimorismo puede, y lo dices creo, llegar a ser el gran partido de centro-derecha, ¿no?, que sea democrático? Es decir, ¿por qué no se le permite al fujimorismo ser democrático? Porque necesita figuras que hagan el giro democrático. O sea, la derecha gana en Chile cuando Piñera dice que votó en contra de Pinochet, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Necesitas hacer alguien dentro del espacio que haga el giro democrático. Keiko Fujimori lo intentó con Harvard, ¿no? De hecho, su antivoto cae al 34% en ese momento. Pero necesitas mayores gestos. O sea, y eso va a demorar. No va a ser... Vamos a aceptar un fujimorismo como democrático recién en unos 10, 15, 20 años quizás. No va a ser ahora. Es una cosa bastante importante porque el voto que vamos a emitir el 10 de abril está ligado a la historia de los 90. Ya, ¿Cómo así? Porque depende cómo interpretaste el 5 de abril del año 92, cuál va a ser tu posición, vas a votar por Keiko Fujimori o en contra de ella. Y eso, de algún modo, está bien para institucionalizar un sistema. Hay materia prima para un sistema. Yo, por ejemplo, mira, cuando fue el 5 de abril y consecuentemente los años siguientes, yo estaba abiertamente en contra. Pero con los años me ha pasado que he tenido que llegar a un diagnóstico. Claro. O por lo menos he intentado razonar un diagnóstico y es tan fácil y tan complejo. ¿Hizo bien o hizo mal? Claro. Es difícil entender eso, es decir, ¿hizo bien o hizo mal? Porque ese es un voto racional. Ya, es un voto racional. El voto racional existe, pero no es el único. Existe también el voto sentimental y el voto visceral, ¿no? Entonces, hay mucha... O sea, la lucha contra Sendero Luminoso, con el terrorismo, generó muchas heridas en un país. Ya generó disputas, generó cosas que no... divisiones intransigentes. Quizás algunas personas son más racionales frente al tema, pero yo creo que una gran mayoría no. Además, en un contexto de colapso del sistema de partidos, eso se hace mucho más difícil de organizar. Porque tú lo has dicho, tú has hecho tu propia traducción del tema, tú te has puesto a reflexionar. Y me ha tomado 25 años. Normalmente los partidos políticos, las élites políticas, son los que ayudan a la gente a traducir ese escenario.
¿ya? Y no hay, pues, no hay traductores. Como lo dices en el libro. No hay traductores. ¿Cuánta legitimidad puede tener Keiko si gana? No va a tener la legitimidad completa. Yo sí creo que efectivamente se ha debilitado la legitimidad de estas elecciones. ¿Cuánto? No sé. Pero hay un tema bastante idiosincrático, ¿no? Al peruano promedio no le interesa la legitimidad de las elecciones. O sea, el peruano promedio... siente la legitimidad o la ilegitimidad. No. O sea, siente que algo extraño está pasando. Pero, o sea, si es que tú reclamas estado de emergencia para luchar contra la delincuencia, que implica una reducción en tus derechos, pero estás dispuesto a sacrificar eso para que eliminen a los sicarios, una elección sin dos candidatos no importa tampoco, ¿te das cuenta? O sea, claro. Es muy, en ese sentido, muy pragmático, un gran sector del electorado. Y si, digamos, no ganase Keiko, el otro, o quien sea, Ya. va a tener, digamos, el espacio suficiente como para poder gobernar o no. Peor aún, porque por dos cuestiones. En términos sociales, ninguno de los otros seguidores tiene lovers. Son los haters de Keiko Fujimori los que están detrás de muchos de ellos, ¿no? Barnechea, Verónica Mendoza, PPK, en ese orden, ¿no? Keiko sí tiene lovers. No, te digo, PPK, los otros. Sí. ¿No? O sea, tú me dijiste si ganan los otros, claro, ¿no? claro. Si ganan los otros, haters. son puros haters, ¿no? Y finalmente el Congreso va a ser un Congreso fujimorista. O sea, querramos o no, el próximo Congreso va a ser un Congreso de mayoría fujimorista. Vas a elegir un presidente más debilitado que Humala cuando salió al término de su mandato, ¿no? O sea, para el país convendría que gane Keiko. Para el país lo que conviene es una coalición de partidos políticos mayor que la que tenga el oficialismo, porque requieres hacer grandes reformas. O sea, ya queda claro que la reforma política de la cual se hizo trafa en los últimos meses, o sea, hay que hacerlas en serio ahora, a partir del 28 de julio. Claro. Y esa reforma política no la puedes hacer solamente con un gran partido, con una gran mayoría. El fujimorismo, ¿por qué? El fujimorismo no puede hacer solo la reforma política porque terminaría interpretándose como el CCD del año 93. O sea, tus propias reglas de juego, ¿no? Entonces el fujimorismo también necesita hacer puentes hacia el APRA, el PPC, el PPK, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Carlos. Un placer.